Me dices. Muy buenas tardes a todos y cada uno Aleluya. de ustedes en este precioso martes que Dios nos permite estar a través de las redes sociales, a través de Radio Vital y poder celebrar junto con usted la Santa Cena. Muy bienvenidos, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos que están ahorita en vivo y en directo y aquellos que están por repetición cuando tienen el tiempo. Ahí es muy importante para nosotros que lo tomemos tan en serio lo que es la perfecta voluntad de Dios de celebrar la Santa Cena juntos. La palabra de Dios nos dice a todos nosotros que tenemos un plan que Dios estableció en su palabra, que hagamos esto, es fe en acción. Y lo hacemos por fe porque creemos con el corazón que Jesús nos ha pedido que lo hagamos. Y lo hacemos en memoria de Él. En este momento estamos poniendo el lugar que a Él le corresponde en nuestros espíritus, en nuestros corazones, porque lo amamos, por quien es Él en nosotros, es el Señor y Dios de nosotros. Y queremos que estés preparado con un trozo de pan, un jugo, y que puedas compartirlo con aquellas personas que usted ama, porque es muy importante para todo el cuerpo de Cristo en general. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que reconocer en el espíritu, aquí en el corazón, que la voluntad de Dios es algo que solamente es revelada por el Espíritu Santo. Y hoy en día necesitamos más que nunca darle esa libertad a la persona del Espíritu Santo para que traiga a nuestros corazones esa revelación de lo que es celebrar la Santa Cena, realizar la voluntad de Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra, siempre nos va a indicar la palabra, inclusive cuando nos habla a nosotros por cosas especiales o específicas, siempre nos argumenta con la palabra de Dios para que aquello que estemos realizando, por ejemplo, en este momento nosotros estamos sirviendo en el reino de Dios aquí en la tierra como ministros, ¿no? Pero Dios ha confirmado en nuestras vidas, por medio de la palabra, el continuar y cómo hacerlo y por qué hacerlo y conducirse de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos esa realidad que Jesús dijo que el Espíritu de Dios nos iba a guiar a todo, siempre, y es algo que es una garantía divina, podríamos decir, de que cualquier cosa que estemos viviendo, una ama de casa que nomás se dedica a su casa, el empresario o el hombre obrero, o sea, el nivel de lo que vivimos en el mundo no tiene la importancia de lo que sí vivimos en el espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque en el espíritu marca la diferencia totalmente a realizar las cosas que son de la voluntad de Dios. Muy seria, pero bienvenida. Amén. Una vez más. Pues es un honor para nosotros, como comentábamos, ¿no? El siempre celebrar juntos la Santa Cena. Y pues les invitamos a que, como dijo el pastor, a que tengamos juntos los elementos para en unos cuantos minutos celebrarlo. Pero pues siempre antes compartimos la palabra, lo que el Espíritu de Dios pone en nuestros corazones. A mí me ha impresionado mucho cómo nosotros los que somos hijos de Dios, que hemos sido salvos, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero creo que es muy importante darle el crédito, darle el valor a lo que es la nueva vida, porque sutilmente a veces dejamos la vida de Dios o la naturaleza de vida de Dios y nos conectamos con
la vida natural, ¿no? O sea, estamos en un tipo de hábito de estar en el espíritu y no estar en el espíritu. Y eso es algo que ha afectado tanto en lo individual como colectivamente a la iglesia, a no permanecer en un solo punto, que es como está escrito en Romanos, andar en el espíritu. Ahora, yo sé que todos queremos andar en el espíritu, sé que todos queremos vivir esa naturaleza de vida, pero nos vendieron la idea de que es muy difícil, de que conlleva muchas cosas que no quiero mencionarlas porque ya me di cuenta que hay personas que se ofenden, pero no quiero ofender a nadie. Simplemente dice la palabra de Dios, el que cree, para el que cree todo le es posible. Si tú crees que para ti la vida cristiana o la vida en Cristo es difícil, ya tienes garantizado que es difícil y vas a buscar la manera que sea difícil. Pero si tú crees y confías completamente en Dios y su palabra, la persona del Espíritu Santo te va a ayudar por el camino correcto donde debe de andar, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno está pensando equivocadamente, automáticamente vas a tener manifestaciones equivocadas en tu vida y luego le vas a llamar que son voluntad de Dios. Y no es voluntad de Dios. Yo estoy convencido de que muchas cosas que nos pasan porque nosotros las provocamos en todas las áreas. Y las provocamos simplemente por estar pensando mal, porque dice la Escritura, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea, piensan en cosas que son realmente edificantes, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú a una persona que no está habituada a pensar bien? Pues que tiene que tener esa, vaya la redundancia, ¿no? Esa disposición. Ese tiempo, pues sí es disposición, ese tiempo para leer la palabra, para alimentar al espíritu, pues. Porque la vida del espíritu es la que tenemos que alimentar más que la vida de la carne, ¿no? Wow. So, la recomendación es darle de comer al hombre espiritual para que esté nutrido, ¿no? Tenga fuerza. Sí, porque puedes amar mucho a Dios, pero sin alimentación espiritual vas a seguir en un caos de pensamientos de derrota y de fracaso, ¿no? Yeah. Por ejemplo, veo personas que tienen en sus vidas muy poco conocimiento de la palabra de Dios y no le dan importancia a voluntariamente alimentarse porque por lo que usted quiera. Pero sin embargo, veo que de repente tienen un sueño feo y durante todo el otro día platican el sueño feo a todo mundo, ¿no? O sea, están hablando que, ay, fíjate que soñé esto y están hablando palabras que precisamente quien les trajo esos sueños quieren que las hablen. ¿Para qué? Para que ellos mismos se casen con las mismas palabras, ¿no? Sí, pues son como palabras proféticas, ¿no? Son palabras, lo que uno habla, eso es lo que uno va a vivir, ¿no? Por ejemplo, la venida de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado desde hace muchísimos años antes, ¿no? Yeah. Pero sin embargo, justo antes de la venida había personas que estaban en el templo que estaban siempre orando por el cumplimiento de ese Mesías, ¿no? Entonces, si podemos ver en la palabra cómo creo que era Ana y su esposo. Ana y otro varón que estaban ellos siempre en el templo orando y que tuvieron el privilegio de conocer a Jesús, conocieron al Mesías, ¿no? O sea, supieron por el Espíritu
que ese era el Mesías, ¿no? Entonces ellos oraban por el cumplimiento de ese suceso, ¿no? Que tenía que suceder. Ellos estaban orando por el cumplimiento, pero Dios también les mostró el cumplimiento de esa palabra, ¿no? De esas oraciones que ellos estaban haciendo, pero ya estaba profetizado, ¿no? Definitivamente que impactante, ¿no? Estar año tras año orando por una promesa que se tenía, por la manifestación de esa promesa. Ya. Mientras decías eso, vino a mí el rebel. Dar a luz. El dar a luz, ¿no? Cuando oramos con... O trabajo de parto. De labor, o sea, el trabajo de traer a luz, pues, ¿no? Sí, que se realizan deseos del corazón de Dios a través de una intercesión, de una oración profunda, podríamos decir, con gemidos, ¿no? Y vemos el cumplimiento de avivamientos que se han manifestado, ¿no? Por hombres que creyeron en algo que el Espíritu Santo los guió y no nomás dijeron ya lo tenemos, sino que dedicaron tiempo a la oración, dedicaron tiempo a ese gemir de clamor. Y dices tú, ¿y por qué tenemos que hacer todo eso? Porque pues es el sistema de las cosas que pertenecen al Espíritu. El hombre que no entiende, pues no tiene el Espíritu Santo. Pero las personas que hemos nacido de nuevo, dice, puede entender las cosas que son del Espíritu. Y entenderlas quiere decir para mí aceptarlas, ¿no? Ya. Porque el aceptar con un corazón alegre lo que dice la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Yeah. Y ahí yo uso muchos ejemplos muy prácticos, muy sencillos, ¿no? Como el perdonar, ¿no? Perdonar es un acto de fe por obediencia nada más, ¿no? Y vemos que el que no perdona tiene consecuencias más fuertes que al que tiene que perdonar, ¿no? ¿Por qué? Porque se llena de odio, de ira, de tristeza, y luego vienen las enfermedades, la manifestación de enfermedades físicas, enfermedades mentales. Yo puedo asegurar que el 90% de las personas que tienen problemas mentales, aunque muchos se ven normales, no quiere decir que están perfectamente, pero yo creo fielmente que todo empieza por el problema aquí en el corazón, cuando guardas ira, cuando guardas rencor. Y el perdón es algo que para el que no lo practica por fe, pues siempre va a estar con un problema fuerte en su vida, siempre, sea cristiano o no sea cristiano. Pero estoy hablando principalmente los que somos llamados. Dios nos llamó a esa vida nueva, a la vida nueva. En la vida nueva, el ingrediente más importante, o mejor dicho, el ingrediente de la vida nueva es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la vida que Dios nos dio es una vida de amor. Entonces, el amor no es un sentimiento de la carne. El amor es Dios. Y Dios y su palabra uno son. Por eso es bien importante que te quedes en el amor, en la palabra. Porque la palabra, todo pasará, dice la Biblia, menos su palabra, ¿no? Amén. Pero si usted permanece en amor, va a disfrutar la vida en Cristo Jesús. Te vas a deleitar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es así como opera la palabra de Dios. Tarde o temprano, el que permanece en la palabra va a ver el poder de Dios manifestándose. No el que viene a la iglesia y busca el beneficio por algo,
sino aquel que sabe que viene a la iglesia porque ama a Dios, porque hay un acto de fe que tenemos que realizar, porque simplemente la palabra nos dice: no dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahorita veníamos hablando y me dice mi esposa que un ministro de otra ciudad no tiene redes sociales, ¿no? Y le digo: no tienen redes sociales porque si tienen redes sociales los servicios se pasan en línea y los miembros pues piensan: ¿para qué voy si aquí la puedo ver en la casa el servicio, verdad? Y yo estoy en lo mismo, que andas en el espíritu o andas en la carne. El que anda en el espíritu no va a acomodar a su gusto. Pero si una persona está en una situación crítica ahorita, no puede levantarse de su cama, oye, pues gloria a Dios que tiene el televisor, Claro. ¿sí? Es un recurso para aquel que le imposibilitan, ¿no? O aquel que va viajando, por decir que tuvo que realizar un viaje, ¿sí? Pues ahí puede ir estar viendo el servicio, ¿no? Sí, pues no es lo mismo, ¿no? El estar, la palabra nos dice, ¿no? El apóstol Pablo, deseo veros para impartirles algún don espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es un don? Es un regalo, o sea, es algo que se hace estando en persona, pues, ¿no? Deseo veros, o sea, no es algo que era a través de una pantalla, no era que era a través de una llamada telefónica, ¿no? Sino era algo que se tenía que hacer en persona, ¿no? Presencial, ¿no? Exacto, pero como dices, pues, ¿no? O sea, hay circunstancias que hay veces el mejor verlo en línea que no verlo en su totalidad, pues, ¿no? Cuando hay emergencias, cuando hay cosas, y es que hay o sea, están las dos cosas, ¿no? Ambas son importantes, ¿no? Porque tal vez una persona esté confinada a un lugar, a una cama, ¿no? Un hospital o X, y tiene esa herramienta de poder hacerlo, ¿no? Pero también está la importancia de que algo sucede cuando un grupo de personas están reunidos en su nombre, ¿no? Podemos ver lo que sucedió en Hechos capítulo 2, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Estaban todos juntos, unánimes, ¿no? Amen. Entonces, por eso fue que estaba, y era también un suceso, profético, en donde tenía que derramarse el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron los que disfrutaron de ese derramamiento del Espíritu Santo en ese momento? Los que creyeron y estaban juntos. No fueron los que estaban en sus casas o los que estaban enfermos en otros lugares. O sea, simplemente sucedió en esos que estaban presentes, ¿no? 120, entonces, ¿no? ya ellos, estos 120 después fueron y lo llevaron a otras personas, pero fue transmitido de persona en persona, o sea, no fue transmitido a través de las redes sociales, pero también podemos ver también que Dios es sin límite, pues, no, o sea, me refiero a que están las dos cosas, Sí, que sí. hay algo extraordinario que sucede cuando estás presente, pero también no podemos limitar a Dios excluyendo, ¿no? Por ejemplo, una persona tal vez esté incapacitada y no pueda asistir. Dios puede alcanzarlo en esa condición que esa persona está. Pues a eso me refiero. Sí, y por ejemplo, en el caso de Ejército de Amor, la iglesia que nosotros pastoreamos, la enseñanza, el tipo de enseñanza que se ha dado es una enseñanza 100% bíblica. O sea, la palabra de Dios se expone y siempre con ello hemos invitado a la persona que tenga una relación con Dios, con el Espíritu Santo. Y pues la oración, y como decía ahorita la pastora, el alimentarse, ¿no? De leer la palabra de Dios. Y que la oveja madure, que la oveja vaya desarrollando su vida espiritual.
Pero hay personas que nos han seguido y me han llamado a mí por teléfono y me dicen, pastor, ¿qué diferencia hay de la iglesia que usted pastorea y otras iglesias? Bueno, le digo, no debería de haber diferencia, porque tenemos al mismo Cristo, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma palabra, pero literalmente se enfocan en por qué tan religiosos o por qué tan fanáticos. Le digo, mira, a veces las intenciones del corazón de los ministros no son la intención de Jesús, porque Jesús específicamente dio una orden a sus discípulos: hagan discípulos. A sus apóstoles dijo, vayan y hagan discípulos. El discípulo genuino es guiado por la persona del Espíritu Santo. Y para ser un discípulo genuino, ¿sí?, es que tú honras la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice en la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran. Entonces muchas veces nosotros queremos manejar al Espíritu de Dios, queremos controlar. Y eso es en todo tipo de personas, no solamente son ministros, sino todo tipo de personas que quieren controlar sus vidas, ¿no? O sea, no permitir que el Espíritu de Dios sea el que dirija, ¿no?, sus vidas. Y podemos ver a través de la palabra tantos ejemplos. Podemos ver el caso del apóstol Pablo, Saulo en aquel entonces, ¿no?, que él traía su propio plan conforme a esos personajes, ¿no?, de aquel tiempo, en donde según ellos tenían la verdad, ¿no? Según ellos estaban haciendo lo correcto. Pero ¿qué fue lo que tuvo Saulo en ese momento cuando tuvo ese cambio? O sea, tuvo un encuentro personal con el Espíritu de Dios, o sea, que fue Jesús, ¿no? O sea, ¿a quién persigues, no? Entonces, es ahí en donde hubo ese cambio en la vida de Saulo, y que ahora pues ya no es Saulo, ahora fue Pablo, ¿no? Es Pablo. Entonces es ahí donde hubo ese cambio, pero fue por el Espíritu de Dios que hubo ese cambio. Amén. Entonces, pero él, pues en el caso de él era un instrumento que pues Dios, apartado por Dios, ¿no? No estoy diciendo que nosotros no somos, las personas que nos están escuchando, que no somos nosotros, todos somos instrumentos, todos somos miembros. Aquellos que confesamos a Jesús no somos miembros activos del cuerpo de Cristo, y tenemos que aprender a someternos, que fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él se sometió, o sea, dejó su manera de pensar, dejó sus estudios, dejó su carrera, dejó todo atrás. Y inclusive es tremendo como él se expresa, ¿no? Dice, lo tengo por basura, o sea, todo el conocimiento. Era una persona, podemos decir que tenía una posición súper alta, por ejemplo, en el gobierno, ¿no?, de hoy en estos tiempos. Y para decir, tengo todo esto por basura, ¿no? Es como decir que yo tengo 5 títulos, 10 títulos, ¿no? Y decirlo, no me sirven de nada, los tengo por basura, ¿no? Porque entró la persona del Espíritu Santo en mi vida, y porque esta es mi verdad ahora, ¿no? O sea, tenemos que aprender a dejar esa vieja manera de vivir y ahora tomar esta nueva vida que tenemos en Cristo y seguir el plan que Él estableció en su palabra, ¿no? Fíjate, la vida nueva es totalmente radical. Y todas las personas que conocemos dentro de lo que es la vida cristiana contemporánea, los que realmente disfrutan el reino de Dios, son personas radicales. Son personas que tomaron un día la decisión y decir, ya basta. Sí, lo que sucede es que el evangelio se ha confundido y le han llamado religión. Y Dios no vino a establecer una religión.
Dios vino a establecer su reino. Él vino a establecer la naturaleza de Él, ¿no?, en nuestras vidas. Entonces no tenemos que dejar nuestra religión. Me puedes decir, pero es que yo no era una persona religiosa. Yo no era una persona religiosa, pero sin embargo tenemos tradiciones y costumbres que se pueden decir religión, ¿no? Que es una idea, una manera de vivir, de hacer las cosas, que sabemos que todas, mientras no estén en Cristo, no estén en la palabra, no estén en el reino, están reprobados, están separados, pues, de Dios mismo. Entonces tenemos que aprender a dejar todas esas tradiciones, esas costumbres, esas religiones que el mundo de pecado ha tratado de imponer para mantener el control sobre esas personas y que no vivan el reino, el poder. La palabra misma nos dice, ¿no? El evangelio es poder de Dios. Amen. Entonces, esa es la cuestión, que el mundo de pecado no quiere que nosotros vivamos y ejerzamos ese poder que está en nosotros. No va a estar, ya está en nosotros. Ya el avivamiento está en nosotros cuando Cristo ya está en nosotros. Y sé que por la misma palabra, que el hombre que desarrolla esa vida y cree en esa vida y vive esa vida es una persona dentro de lo que es el reino espiritual. Es peligrosa, es poderosa. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un poder que destruye las tinieblas. La Biblia lo dice. Y estas señales siguen a los que creen, no a los que dicen que creen. Porque yo puedo engañar a mi esposa, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Entonces, si yo creo genuinamente con el corazón, con el hombre interior, en Jesús y en su palabra, las señales me van a seguir. Porque yo digo, no, porque Él dice. Amén. Y eso es lo maravilloso, que tú vas a ser solamente ejecutor de lo que Él dice. Yeah. Yo a veces voy con personas que me piden que ore por ellas, y lo que siente usted comiendo palomitas siento yo. O sea, no siento nada, y a veces yo mismo me he agachado y digo, Dios mío, por fe. Y de repente veo un impacto, ¿no?, que se manifiesta. Pues tú has estado en esos momentos donde, no te digo porque están las personas enfrente de mí, y veo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella mujer que oramos por ella y vino a mi espíritu quitar la mesa? Estábamos en una sala, en la sala de nuestra casa, y le dije a mi esposa, quita la mesa de enfrente. Normalmente cuando tú oras por una persona, las personas caen hacia atrás cuando son tocadas por el Espíritu Santo. Y no quiere decir que si no caen no fueron tocadas. No. Pero es un síntoma que sucede cuando el Espíritu Santo toca a una persona. Y resulta que le digo a mi esposa, quitemos la mesa de enfrente. Y afortunadamente pues ella sabe que cuando estamos ministrando, y yo sabía que había algo muy fuerte en esa persona, y fui directo a lo que es la dimensión espiritual que perturba a una persona. ¿Y qué sucedió? La persona cayó para enfrente, ¿no? Ni tú y ni yo esperábamos eso. Yeah. Pero ¿por qué pasó eso? Porque así trabaja el Señor. Y vimos que la mujer se despertó, o sea, esa fuerza espiritual se fue de ella, ¿no? Y yo cuando veo eso digo, esta persona se va a enamorar de Dios. Y veo que hay personas que pues nomás ya, gracias, como que si fue un cambio de aceite de un auto, ¿no? No. ¿Por qué? Porque así lo toman, la gente religiosa así lo toma, no sabe lo que pasó. Cuando una persona, yo veo bíblicamente a Jesús, o sea, aquella mujer que la agarraron en el acto sexual, y se la llevaron a Jesús para
apedrearla, matarla con piedras. La mataban con piedras. Y Jesús le dijo: el que no tenga culpa tire la primera piedra, ¿no? Y vieron que nadie la apedreó. Y Jesús le dijo: mira, nadie te apedreó, yo tampoco. Vete y no peques más. Fue todo lo que le dijo Jesús. Pero veamos el acto de agradecimiento de esa mujer. Esa mujer lavó sus pies con 1 litro, un recipiente de un perfume que costaba 1 año de salario. Le enjuagó sus pies a Jesús con sus mismos cabellos. Vemos que lo que Jesús respiraba mientras Él estaba en la cruz muriendo por ti y por mí, respiraba esa fragancia de una mujer que la Biblia era indigna ante los ojos de los religiosos. Y fíjate la actitud de esa mujer, qué tanto agradecimiento y uno de sus mismos discípulos le dijo: mujer, estás loca, mira cómo te pones a echar ese perfume, pudimos haberle dado de comer a tanta gente. Pero ¿dónde estaba el corazón de ese hombre? Desubicado. Y era un discípulo de Jesús, pero el corazón de la mujer estaba bien ubicado. Dijo: este es mi Señor, este es el Mesías. Y es lo que vemos hoy en día también, ¿no? Es esa misma actitud, porque podemos ver cuántas personas han pasado, y no voy a decir solamente Ejército de Amor, voy a decir cuántas personas han pasado por iglesias en donde fueron las personas transformadas, fueron rescatadas, y no hay eso que estás hablando de esta mujer. No hay ese, o sea, hay un agradecimiento, gracias pastor, muy amable, ¿no? Uh-huh. Y es todo, pero no hay una continuidad como en esta mujer. O sea, a esta mujer le salvó la vida. O sea, ¿cuántas personas han sido rescatadas que les han salvado la vida? Ministros, pastores, simplemente personas, ¿no? Tiene que haber en nosotros ese agradecimiento, tiene que haber ese honor, y la palabra lo habla, la palabra lo expresa, ¿no? Y muchas personas piensan que son más inteligentes que Dios porque agarran el beneficio y corren, pero no están viendo lo que está detrás de, o sea, no están viendo lo que está fraguado en la dimensión espiritual para afectar esas vidas, ¿no? Y realmente lo que ha sucedido por estrategia satánica, o sea, del mundo espiritual demoníaco, de que hay personas que están liderando iglesias donde le están gritándolo en las redes sociales y en todos los medios: buscas una iglesia, ven aquí, tu matrimonio se va a arreglar, ven que mira tu hijo. Esas son añadiduras. El plan de Dios es venir a mí, venir a mí. Jesús dijo: vengan a mí, el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. ¿Y cómo Jesús te va a hacer descansar? Con la palabra y viviéndola en el orden. Es la única manera que tú vas a descansar y vas a ejercer una vida maravillosa. Te decía hace rato, y me desvié de la plática, que cuando me preguntaron a mí, una persona de otro estado, que si cuál es la diferencia, le digo: la diferencia es que esto no es religión, esto es una relación con Dios. Amén. Y si tú no te asocias con personas, no te unes con personas, yo le llamo asociaciones divinas, que están en la misma perfecta voluntad de Jesús, tú te vas a contaminar. No importa lo que hagas, porque te vas a contaminar. Porque la misma Biblia dice: ¿podrán dos andar juntos si no estuvieron de acuerdo? Yo tengo que estar en acuerdo con Jesús. Yo me puedo enojar con ella si yo quiero, pero estoy de acuerdo con Jesús al enojarme con ella, si donde Él me dice que la ame a ella como Él ama a la iglesia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque así es como nosotros tenemos que valorar lo que Dios dice, no lo que yo quiero hacer. Porque soy nueva criatura. Ya el viejo hombre se murió, se acabó, ya no existe. Ahora la nueva criatura es habilitada
por el mismo Dios, por el mismo amor de Dios, por el mismo poder de Dios, por la misma palabra de Dios, para ejercer la perfecta voluntad de Dios. Y vamos a disfrutar la vida en Cristo Jesús. Y mientras tú estás viviendo en la perfecta voluntad de Dios, escucha bien lo que le voy a decir, y se presenta algo crítico en la vida, escúchelo bien, Dios va a salir por ti en rescate. Porque Él promete. Así es. Lo que sea, Él va a sacarte adelante en cualquier circunstancia. Yo lo puedo decir con argumentos personales. ¿Por qué? Un día Él me confrontó, Dios me confrontó y me dijo, sí o sí. Sí es confrontarte, pues. ¿Por qué? Porque cuando Él te llama, Él te dice, Él te habla, el Espíritu Santo háblanos a nuestro espíritu. Y es algo bien tremendo cuando Dios te habla. ¿Por qué? Porque Él desea que yo sea transformado en todas las cosas. Pero necesito estar consciente de lo que dijiste ahorita tú. Todos tenemos un plan perfecto. Dice la palabra, a los que también predestinó. Tú lo tienes ese versículo, a los que también llamó. Lo usamos hace unos días en un servicio, ¿no? A estos también glorificó. Yo cuando oí, y me gusta, nos lo compartes en la versión que tú nos lees, porque no existe en español, lamentablemente. Un amigo mío me compartió que está trabajando en un proyecto de esta versión. Pronto vamos a tener el Nuevo Testamento hecho, aunque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Dice Romanos 8:30, dice, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Fíjate, Dios glorifica al hombre. Esa gloria está en cada hombre. Hoy me decía una persona, Dios te bendiga más. ¿Cómo me va a bendecir más si estoy en Cristo, estoy completo? Son tradiciones como hablamos, pero no sí, pues es igual con lo de la fe, ¿no? La fe, tienes o no tienes, o sea, no hay más fe o poquita fe, aunque Jesús dijo, no, ni en... Jamás había visto tanta fe. Pero sí, o sea, la fe que todos recibimos al momento de convertirnos. Vamos a hablar de ese antes de terminar con ese versículo. Fíjate, todos los que somos salvos tuvimos una provisión de fe. Si no nos hubiera dado el Espíritu Santo esa fe para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, automáticamente no soy salvo. Ya. Pero ¿de dónde provino esa fe? Ahora, imagínate el calibre de esa fe que vino para aceptar al autor y creador del universo. Sí, hace unos días compartí un versículo también yo en donde habla, aquí está, es Lucas 17:6, es la traducción del mensaje, dice, pero el maestro dijo, no necesitas más fe, no hay más ni menos en la fe. Si tuvieras un grano de fe, digamos del tamaño de una semilla de amapola, podrías decirle a este sicómoro, salta al lago, y lo haría. Otra vez, por favor. Dice, pero el maestro dijo, no necesitas más fe, no hay más ni menos en la fe. O sea, o tienes o no tienes. Sí, es que esa es la realidad, porque ¿quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Jesús. Si tú tienes a Jesús, tú tienes fe. Exacto. El conocimiento te hace que tú tengas mayor conocimiento a través de la misma fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero tú ya tienes fe. Exacto. ¿Qué es lo que está viniendo a ti? Convicción a tu espíritu. Lo que sucede es que tenemos que accionar en la fe. Esa es la cuestión. La fe sin obras está muerta, pues, o sea, entonces si no hay obras, no hay fe. ¿Y cuáles son las obras? Tengo que actuar conforme a lo que está escrito.
Y ahí dice que no hay más Ni menos. ni menos. Qué tremendo está. Fíjate lo que es, nada más en el idioma, en inglés al español. Y uno lo lee aquí. Yo he estado en lugares donde he oído, Señor, dame fe. Y digo yo, estas personas no se han dado cuenta. O simplemente no tienen vida del Espíritu. Porque no entienden. Y eso es una realidad. Multitudes que están en la iglesia no entienden las cosas que son del Espíritu. Y les voy a decir por qué. Porque no son salvos. ¿Y por qué no son salvos? Porque yo digo, no son salvos por la razón de que nunca se arrepintieron. El arrepentimiento es la clave fundamental para que Cristo sea soberanamente el Señor de tu vida, ¿no? Amén. Sí. Aleluya. Aleluya. Así que yo te estoy invitando a que vivas esa realidad. En la versión de la Pasión, el versículo que dijiste, Romanos 8:30, dice, la Pasión dice, habiendo determinado nuestro destino por adelantado o antes de tiempo, dice, Él nos llamó a sí mismo y nos transfirió a su justicia perfecta a todos los que Él llamó. Dice, y aquellos que poseen su perfecta justicia, Él los coglorificó con su Hijo. Fíjate, o sea, la gloria de Jesús. Desde antes de la creación estábamos ya señalados, tomados por Él. Ya vivíamos en Él. ¿Y qué es lo que hoy tenemos? Que todo aquel creyente genuino está glorificado por Dios. Veamos cuánta gente quiere doble unción. Oye, ¿cómo vas a tener doble unción si el ungido está en ti? Y hacen cola para que allá un líder espiritual imponga sus manos y reciba la doble porción. Si estamos en Cristo, es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Por eso estamos sacudiendo el reino espiritual demoníaco, porque es el que se encarga, es el padre de la mentira para engañar a gente, para que no viva su posición que tú tienes. Por eso es bien importante que vengas a Jesús. Él es el Señor, ¿sí? Y todo va a cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora es el que va a mandar en tu vida Él. No ningún ministro. Es Dios que va a mandar en tu vida. En la Amplificada Clásica dice, y aquellos a quien Él ordenó, o los ordenó antes de tiempo, dice, también los llamó. Y aquellos que Él llamó, también los justificó. Entre paréntesis, los hizo justos, los puso en justicia con Él mismo. Dice, y aquellos que Él justificó, también los glorificó. Y luego entre paréntesis dice, levantándolos a una dignidad celestial y condición o estado de ser. Levantándolos ¿a qué? Levantándolos a una dignidad celestial y condición. Oiga eso, óigalo. Levantándolos a una dignidad celestial. Y condición. Donde estamos en lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es una institución poderosísima. Esto no es religión. Esto no es fanatismo. Somos una élite especial de Dios aquí en la tierra para gobernar, para triunfar, para llevar en victoria todos los objetivos que Dios tiene. Y eso no te impide a ti que tú vivas muy bien, espiritual, mental, emocional, físicamente, financieramente, en todas las áreas de tu vida. Solamente toma la decisión. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esto es algo maravilloso. Yo te invito de todo corazón. Busca lugares donde tú te nutras, donde tú te asocies con asociaciones divinas. Y de esa manera
No te la lleves en las redes sociales porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Jesús dice más que una cosa. Quien nos diga lo que Jesús dice, automáticamente no necesitas tú un teólogo para que te diga, ese está mintiendo. ¿Por qué? Porque Dios no te rescató de una vana manera de vivir para vivir en luchas y pruebas y desiertos. Amén. Te llamó para que vivas libre. Aleluya. Y libre en abundancia. Vamos a celebrar la Santa Cena. Vuelve a leer lo último. Y eso hay que grabarlo. Porque muchas personas lo van a oír y van a decir, ¿qué Biblia estará leyendo esa mujer? Pues la Biblia es la amplificada, ¿no? Amplificada clásica, dice... Óigalo. Y aquellos que Él los ordenó, los preordenó. Dios nos tomó desde antes de la creación del mundo. Ajá. También los llamó. También nos llamó por el Evangelio, que aceptamos a Cristo. Y aquellos que Él llamó, aquellos que nos llamó, Él también justificó. Lo justificó con su justicia a través de Cristo. Los hizo justos, los puso en un estatus o en right standing, es en justicia con Él mismo. Somos la misma justicia en Cristo Jesús, así está escrito. Y luego dice, y aquellos a quienes justificó, también los glorificó. Y luego entre paréntesis dice, levantándolos a una dignidad celestial y condición y levantándolos a una dignidad y condición celestial. Esa es la manera correcta. Levantándolos a una dignidad y condición celestial. O un estado de ser. Un estado en Cristo, completos, benditos, santos, poderosos. Amén. El poder está en cada uno de aquellos que saben que Jesús es el Señor de sus vidas. Aleluya. Tremendo estuvo esto. Ahí estaba una palabra que no sabía cuál era el significado, y es los absolvió. Uh-huh. Los hizo justos, poniéndolos en una posición correcta ante Él. ¿Cuántas condenaciones hay para nosotros? Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Él nos quitó el récord de maldición que traíamos. Oye, si aquel era un asesino, aquel era un narcotraficante, aquella era una prostituta, hizo what? Si Dios me limpió, Dios me limpió. Amén. Tenemos que celebrar la Santa Cena porque en punto de las 7 de la tarde tenemos oración en vivo en la Iglesia Ejército de Amor, así que faltan escasos 12 minutos. Así que vamos a orar para celebrar la Santa Cena. Pastor. Padre, gracias te damos. Gracias porque hemos escuchado, Señor, y creído con el corazón la posición que nos has dado, el lugar precioso que tenemos en ti, hermoso. Gracias por permitirnos disfrutar. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Oramos para que en tu nombre decirte, no queremos nada que no pertenezca a la vida que nos has dado. Renunciamos totalmente. Si usted tiene una situación en su corazón, este es el momento que usted tiene que decirle, Señor, perdóname. Renuncio, así de sencillo. Solamente dile perdóname y ya. Es todo. Él no está con Él te ama, dio su vida por ti y por mí. Y nos ama. Gracias, Jesús, por tu sangre que vertiste en esa cruz para limpiarnos. Gracias, precioso Dios. Aleluya. Aleluya. Pues tengan ahí listo su jugo de uva, su pedazo de pan de galleta. 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Amado Dios y Padre, gracias te damos porque nos permites ejecutar por fe en memoria tuya el comer el pan. En el nombre de Jesús lo hacemos, en memoria de Él lo hacemos. Puede comerlo.
De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Padre, gracias te damos por esta copa que marcó el nuevo pacto, el ver vertido cada gota de sangre en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos beber de esta copa, celebrando en memoria tuya esta cena. Gracias, Señor, por la muerte y la resurrección. Gracias por la vida nueva. En el nombre de Jesús, puede tomarla. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Aleluya. Pues gracias por celebrar junto con nosotros la Santa Cena, por recibir la palabra. Ahora, esperamos, bueno, no esperamos, declaramos que fue de edificación para su vida. Y como le comentaba ahorita, si usted está en el área de aquí de Phoenix, Arizona, le invitamos. Tenemos oración presencial solamente en la Iglesia Ejército de Amor, en el 498 West Missouri, Phoenix, Arizona, en punto a las 7 de la tarde. Así que en unos cuantos minutitos ya empezamos. Los esperamos, y recuerda que el próximo martes en punto de las 7 de la tarde celebraremos una vez más la Santa Cena. Les amamos. Bendiciones. Aleluya. Aleluya.